Bueno, miren, hemos celebrado en el lugar donde Jesús nació, una experiencia que no se puede describir con palabras, queda en el corazón y en la mente. Partimos de los textos, va a ser una explicación sencilla, dado que ya estamos aquí en la Basílica de la Natividad. Y Mateo dice que Jesús nació en Belén, de Judá, durante el reinado de Herodes el Grande. Y es cuando los magos vienen buscando la estrella que indicaba el nacimiento del niño Jesús. Y vienen aquí, pero nació en Belén. El Evangelio de Lucas que escuchamos en la misa también nos menciona sobre Belén. Cuando estaba aquí José con María encinta, mientras estaban en Belén, llegó para María el momento de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Entonces, ambos textos nos hablan sobre Belén de Judá, que es esta donde estamos nosotros. Si bien los evangelios no nos hablan de una gruta casa, nos hablan de un pesebre. Lucas nos habla de un pesebre, una gruta donde estaban los animales para comer del pesebre, ¿no? El protoevangelio de Santiago del siglo II ya especifica una gruta, y la gruta donde estuvimos. Los cristianos locales de origen judío, aquí en la zona de Judea, veneraban tres grutas místicas. ¿Se acuerdan en Galilea las tres rocas célebres? Aquí en la zona de Judea, tres grutas místicas, es decir, donde celebraban los misterios, donde celebraban la fracción del pan, la Eucaristía. Y sobre esas tres grutas místicas, posteriormente, en el siglo IV, el emperador Constantino construye basílicas, iglesias. Entonces, esta donde estuvimos nosotros es una de las tres grutas místicas de antiquísima veneración judeocristiana. Pero en el año 135 después de Cristo, el emperador Adrián profana varias memorias judeocristianas, como aquí, construyendo un templo dedicado a Adonís, el dios de la vegetación, y profanó esta memoria. Pero no obstante la profanación, se podía visitar la gruta, y lo sabemos por los testimonios ya antiguos y muy importantes. El más antiguo, San Justino, que era de aquí, era de Samaria, era de aquí de Palestina, San Justino. Y él viene aquí a Belén después de su conversión y dice: en Belén está la gruta donde Jesús nació y el establo que le sirvió de cuna. Jesús, a quien yo amo, nació aquí hace solo 150 años. Es un testimonio importante, el más antiguo. Después, en el año 250, Orígenes, un escritor eclesiástico, da también su testimonio. En Belén está la gruta donde Jesús nació y donde la Virgen María le envolvió en pañales. Todo esto conforme a los evangelios. Cuando Santa Elena viene a Tierra Santa, la mamá del emperador Constantino, en el año 326, ella ve que la gruta de la Natividad había sido profanada. Se manda a destruir el templete y se da paso a una basílica. Su hijo, el emperador Constantino, manda lo mejor de sus arquitectos para dar paso a la construcción de una gran basílica. Mandó lo mejor. Era una grande basílica. Fue dañada en el año 529 por los samaritanos, la rebelión samaritana que dañó la basílica. Pero Justiniano, el emperador, la reconstruye, pero la amplía un poco más. Pero del pavimento de esa basílica inaugurada en el año 339, de la de Constantino, podemos ver todavía el pavimento en mosaico de esa primera basílica, que es muy bonito el pavimento. Sí. Entonces, si vemos el pavimento así, nos imaginamos cómo estaría lo demás. Con mármoles, si seguimos los testimonios antiguos, por ejemplo, Egeria, la peregrina Egeria, o Eusebio de Cesarea, en su vida de Constantino, esta obra que él hace, vemos los mármoles que recubrían esta basílica con las otras iglesias construidas por el emperador Constantino, los mármoles relucientes, el pavimento que vemos hoy, nos hablan de una belleza de esta basílica por la ornamentación. Y la que vemos es del año 540. Está siendo restaurada desde hace, Héctor, 2 años. 2 años que decidieron, porque el techo estaba dañado. Entonces se pusieron de acuerdo las tres iglesias, la católica, los armenios y los griegos, para dar el paso al restauro.
del techo porque se pasaba el agua. Y entonces si se pasa el agua se daña esta basílica. Se restauró el techo y se pasó después a restaurar los mosaicos que ven allí, que son del siglo XII. Los limpiaron y apareció un ángel más, porque hay ángeles representados aquí, y apareció un ángel más porque estaba cubierto con un enjarre, ese ángel, y apareció, ¿verdad? Es decir, quitaron el enjarre, estaba otro ángel. Y hay 7 ángeles o 6 ángeles. 7 ángeles están por aquí, esta parte de acá, porque los ángeles están venerando la gruta, están hacia allá, volteando hacia allá. Y se puede ver allí en el mosaico los bustos, las imágenes que habla de la genealogía de Jesús, según el Evangelio de Mateo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, etcétera, 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 hasta llegar a José, el papá de Jesús. Toda la genealogía de Jesús representada aquí, lo que nos llega hasta ahora, porque parte del mosaico del siglo XII pues ya no llega, porque han pasado muchos siglos. Y después van a pasar a restaurar las columnas, porque tienen imágenes las columnas del siglo XII también. Esa era la segunda fase, ¿verdad? Sí. De restauro. Pero bueno, por eso están los andamios, pero van a ser removidos. ¿Cuándo piensan terminar aquí? Pues se supone que iban a entregar en diciembre de ese año, pero parece que va a tardar más la restauración. Pero se va a alargar. Ya falta poco, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Quizás que la próxima vez que vengan ya va a estar todo listo. Y poder contemplar la basílica del siglo VI, año 540. ¿Por qué no fue destruida esta basílica? Los persas se acuerdan que destruyeron varias basílicas, el Tabor, la multiplicación de los panes, la basílica de la Anunciación. Esta no. Hay un testimonio, un documento anónimo del año 836 en griego que menciona por qué no fue destruida esta basílica, por los persas. Menciona ese documento que cuando los persas entran a Belén, ven en sus mosaicos, no estos, los que existían de la época bizantina, en las paredes representando a los magos de Oriente vestidos en trajes persas, y que por esta razón la basílica se salvó de la destrucción, pensando que aquí se veneraban también a sus paisanos persas. Por esta razón no se destruyó esta basílica, y es la más antigua que nos llega hasta nuestros días del periodo bizantino. Es una basílica grande, a 5 naves, 5 corredores, dividido con las columnas. Es una basílica grande. Y los franciscanos están aquí desde 1347. Ya como ellos poseen la basílica oficialmente, desde este año 1347, era prácticamente de ellos la basílica. Pero en 1517 entran varios monjes griegos también como para poseer la basílica, y los sultanes empezaron a favorecer a la comunidad griega ortodoxa, y empezaron los problemas entre las comunidades, entre los griegos, los armenios y la Iglesia Católica representada por los frailes. 1757 hubo un problema aquí en la basílica, y la Iglesia griega expulsa a los frailes de aquí, de la Basílica del Santo Sepulcro, de la tumba de la Virgen María, que estaba en posesión de los frailes de la Iglesia Católica, y fueron expulsados los frailes. Y los frailes pedían ayuda a los potentes de Europa, pero no pudieron hacer nada, y duró casi 100 años esta situación delicada aquí en Tierra Santa, hasta que en 1850 el sultán decidió hacer el status quo, es decir, las cosas aquí no se cambian, y la Iglesia Católica perdió muchos derechos en los lugares principales, la tumba de María, el Santo Sepulcro, y aquí también se perdieron muchos derechos. Y aquí se conserva el status quo. Desde el año 1850 las cosas no se cambian. Tenemos derechos como celebrar la Eucaristía un cierto tiempo, porque después pasan la Iglesia griega a celebrar, y hay que respetar. Respetamos los tiempos, los espacios, las decoraciones, y esto ha llevado a la convivencia entre las iglesias, que compartimos aquí la basílica. Y todo marcha bien. Basta respetar. Recordemos que también las iglesias son iglesias hermanas nuestras. Ya hablaremos sobre el tema de las iglesias. Son iglesias antiguas como la nuestra, y compartimos muchas cosas,
el amor a Cristo, el amor a la Virgen María y el amor a los lugares santos. Entonces los compartimos también con la iglesia griega. Y la gruta se comparte con la iglesia armenia y la iglesia griega ortodoxa. Sí, esta gruta pertenece a los frailes, es una serie de grutas que nos conectan con la gruta de la Natividad. Si no tuviéramos esta pared que está aquí, que ven donde está el altar, veríamos la gruta de la Natividad. Esta pared nos divide. Y está este pequeño pasadizo, túnel, que entra a la gruta del nacimiento de Jesús. Es una serie de grutas naturales de la época de la Sagrada Familia. Y esta gruta viene llamada la gruta de San José, porque aquí San José, después de que nace el niño, y los magos de Oriente vienen y lo visitan, lo adoran, le presentan sus regalos, se van los magos, se marchan los magos, y un ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces San José se levanta y con María y el niño huyen a Egipto. Y se le llama de San José a esta gruta. Y hay lugares donde los cristianos quisieron ser sepultados, tumbas bizantinas, que vemos aquí en los espacios, y esas tumbas a arcosolio, que son más antiguas. Le llamamos las tumbas de los santos inocentes a esas tumbas, pero porque se encontraron huesitos. Cuando yo vine aquí en el 97, todavía había huesitos allí. ¿Hay huesitos ahí todavía? Sí, nomás los refiero atrás porque se los lleva. Hay huesitos todavía allí, tumbas, pero son más antiguas que estas. Son tumbas del año 200 después de Cristo. Como quiera, los cristianos quisieron ser sepultados en lugares santos, como aquí. Vamos a pasar a esta gruta, que es la gruta de San Jerónimo. San Jerónimo vivió aquí. San Jerónimo, ¿lo habrán escuchado? Jerónimo. No, ese no. San Jerónimo no era de aquí de Belén. Él era dálmata, croato. San Jerónimo era paisano de Filca, era su paisano. Pero San Jerónimo, como era secretario del Papa San Dámaso, español Papa, el Papa ya le había encargado a San Jerónimo de traducir, de revisar. Existía una versión en latín de los evangelios. Y una vez que el Papa muere, también le había encargado de revisar la Biblia que existía en ese momento, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y de hacer una traducción al latín que hablaba la gente, al latín vulgar, la Vulgata. El Papa muere, el Papa San Dámaso, y ya San Jerónimo, que era su secretario, quedó prácticamente libre y viene aquí a vivir en el año 384 y funda un monasterio para varones aquí, en Belén. Y se dedicó a la tarea de traducir la Biblia, el Antiguo Testamento del hebreo al latín y el Nuevo Testamento en griego al latín. Recuerden que son las lenguas sagradas de la Biblia. El antiguo, la lengua sagrada es el hebreo o el arameo, porque han encontrado textos también en arameo de la Biblia, del Antiguo Testamento, cerca de aquí, cerca del Mar Muerto, en arameo hebreo, la lengua sagrada. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero para que la gente que hablaba latín vulgar pudiera comprenderlo, se tradujo al latín vulgar, la Vulgata. Aquí nació una obra importante al latín. San Jerónimo dice que si queremos conocer a Cristo hay que leer la Biblia, hay que leer la Escritura, que sea nuestro acompañante, la Sagrada Escritura, leerla. Han visto cómo cuando leemos la Biblia aquí como que toma un nuevo sentido, ¿no? Y bueno, así va a ser en adelante con ustedes. Cuando tomen la Biblia y lean algún pedacito, se va a iluminar porque se van a transportar hasta acá. Bueno, San Jerónimo muere aquí en el año 420 y su sepulcro en un primer momento fue aquí, pero después sus restos son llevados a Roma. Están en Santa María Mayor, en Roma. Ahí están los restos de San Jerónimo.